La desventaja mayor es que puede resultar rígida, limita la profundización en la respuesta y reduce la fluidez conversacional. Disculpen un momento rapidito, por favor. Ok. Así que volvemos. La entrevista estructurada es algo bien definido, con unas características predefinidas y las ventajas: facilita la comparación entre candidatos, reduce el sesgo subjetivo, es el más eficiente y permite obtener datos precisos, y la desventaja puede resultar rígida o limita la profundización en la respuesta y reduce la fluidez conversacional. Así que la entrevista no estructurada, ¿verdad? Ya es una definición, ¿verdad? Lo hablamos hace un minuto, pero para definirlo de una manera mucho más completa, pues la entrevista no estructurada es una conversación libre, abierta, sin un guión de preguntas predefinido, utilizada en la investigación cualitativa o selección de personal para profundizar en las respuestas, comportamiento y la personalidad del entrevistado, y obviamente permite, ¿verdad?, un flujo dinámico y espontáneo, y es ideal, ¿verdad?, para explorar algunos temas, cosas que usted quiera saber de esa persona. Las características: es una conversación fluida donde el entrevistador plantea preguntas basadas en las respuestas previas, ¿verdad? En otras palabras, usted le hace una pregunta y de esa pregunta sale otra pregunta, ¿verdad? Detrás de esa respuesta sale otra pregunta. La flexibilidad: no sigue un orden ni un cuestionario rígido. Profundidad: busca entender a fondo las perspectivas de la persona. Y la subjetividad puede ser más propensa a sesgos del entrevistador porque es algo que no es objetivo, ¿verdad? Va a depender de cómo yo vea a la persona. Ventajas: respuestas detalladas, donde los participantes se sienten más cómodos y se expresan con más libertad. Descubrimiento de nuevos temas, permite explorar áreas inesperadas y relevantes, ideal para temas nuevos, ¿verdad? Muy útil cuando no hay información sobre el tema. ¿Cuáles son las desventajas? Análisis complejo, al ser datos tan diversos, ¿verdad? Cuando los vamos a comparar es más difícil. ¿Por qué? Porque una persona te puede decir una cosa y la otra persona te puede decir otra. Requiere más tiempo. Las entrevistas suelen ser mucho más largas. A veces lo que te puede tomar media hora, usted coordina para media hora y se convierten en 2 horas, porque como es una entrevista abierta, hay un momento donde acabo la entrevista, ¿verdad? El riesgo de desviarse, la conversación puede perder el objetivo, ¿verdad? Si no se gestiona bien. En otras palabras, usted empezó hablando por la familia de la persona y terminó hablando del carro, de la casa, del suegro, de la suegra, de cosas que no tienen que ver nada con lo que se había establecido. La entrevista semi-estructurada, esa ya la discutimos, pero las ventajas: permite obtener información detallada y descriptiva, facilita la comparación de respuestas entre diferentes entrevistados y se siguen ciertos temas base, y es ideal también para explorar algunos temas sensibles. Consejos para realizarla: número 1, prepare una guía, ¿verdad? Más o menos con unos temas fundamentales, preguntas abiertas. Establecer el rapport. Cuando hablamos de rapport es que se crea un ambiente de confianza, ¿verdad? Donde usted y la persona que usted está entrevistando, la persona empieza a ganarse su confianza. Profundice, ¿verdad? Para explorar más a fondo de las respuestas a esa pregunta. Usted le hace la pregunta a la persona le responde y usted empieza a profundizar para saber cuál es la raíz del problema. Y obviamente, número 4, escuchar activamente. Preste atención al lenguaje corporal, al lenguaje, ¿verdad?, verbal. Obviamente, yo sé que es algo lógico, pero cuando usted está en una entrevista, usted tiene que echar el celular a un lado, echar la computadora a un lado, cualquier correo electrónico que le llegue, cualquier mensaje de texto. ¿Por qué? Porque eso a usted lo distrae y le pierde el hilo a la conversación. Así que un consejo es que usted tenga una escucha activa. Usted está con esa persona, usted se olvidó de todo lo demás. ¿Está bien? Ahora, hay un examen que se llama el EEM, examen del estado mental. El EEM es la observación sistemática
y registro de las funciones psíquicas del paciente durante la entrevista. En la descripción objetiva de cómo se presenta en el momento, por ejemplo, apariencia y comportamiento, importante. ¿Por qué es importante? Miren, la vestimenta. Es importante cómo la persona está vestida, cómo la persona tiene una higiene, si es correcta o no es correcta, si se está bañando, si no se está bañando, si se recorta el pelo, si no se recorta. Contacto visual, la postura de la persona, ¿verdad? Cuando hablamos de la postura, es que la postura de la persona puede estar, ¿verdad? En la silla, como que encorvada, como que usted ve cuando la persona está triste, ¿verdad? Como señala el libro en la página 21, este tipo de mensaje o este tipo de examen es la fotografía del presente. Vemos el estado de ánimo versus el afecto, el pensamiento en la forma y contenido, la percepción. Por ejemplo, si la persona dice que está viendo alucinaciones, cosas que parecen que no son reales, usted y yo como pastor tenemos que tener el discernimiento cuando es algo espiritual, que es un demonio, porque puede ser que sea un demonio, pero también puede ser que sea una situación mental, como dije, ¿verdad? Al principio. Eh, y Doctor obviamente la Pacheco, condición y memoria. doctor Pacheco. Ajá, sí, puede hablar en confianza. Soy Adrián Nájera, Dios le bendiga, doctor. Saludos, amén. Solo si gustan tomar notita de un material que se dio hace unos años en la universidad, gustan anotarlo. Hay un libro que apoya en este tema que usted está hablando sobre leer el cuerpo durante la entrevista y se llama La entrevista psicodinámica. Es Excelente. un libro, es un libro de texto, es todo lo que quería decirlo, anotarlo, anoten ahí, lo pueden buscar en el mercado, la entrevista psicodinámica, un material que les ayudaría para esto. Adelante, mi hermano, gracias por su Amén. excelencia. Gracias, amén. Gracias, doctor. Excelente. Gracias. De hecho, gracias por la aportación, ¿verdad? Porque esto es algo tan y tan serio que hay autores que han escrito libros y artículos, ¿verdad? Sobre este tipo de dinámica. Así que es importante que cuando usted esté entrevistando, usted empiece a identificar, ¿verdad? Estos síntomas. Por ejemplo, ¿verdad? Un paciente, ¿verdad? Reporta un sentirse desesperanzado. En otras palabras, no tengo ánimo. Pero durante la entrevista empieza a llorar constantemente, ¿verdad? Ok, eso es un síntoma. Ahora, otro paciente habla de la tragedia familiar mientras se ríe, ¿verdad? Usted, por ejemplo, pudiera pensar que no es normal que una persona que está pasando por un sufrimiento de dolor, por ejemplo, el dolor de la pérdida de un familiar, y que usted lo esté entrevistando y se empieza a reír. ¿Por qué? Porque usted, dentro de usted va a decir, adiós, pero espérese un momento, espérate. Si la persona está pasando por un sufrimiento, ¿cómo es que se está riendo? Y obviamente usted como pastor puede decir, no, lo que pasa es que como Dios es nuestra fortaleza, sí, eso es correcto. Pero a veces el ser humano reacciona de diferentes maneras. Y a veces hay personas que ante una tragedia, en vez de llorar, lo que hace es que se ríen. Esa es la realidad. No son muchas porque no es lo normal, pero ocurre. Así que obviamente no tenemos que tener discernimiento espiritual. No, el discernimiento espiritual no se opone al conocimiento clínico, sino que lo complementa. Eso está en la página 27 del libro. Piensen que si vamos a la Biblia, en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 15, el hombre espiritual juzga todas las cosas. Obviamente no es para condenar, sino para evaluar con sabiduría. Usted como entrevistador y a usted se le van a presentar muchas cosas donde usted en su interior va a pensar que es un chiste, que es para reírse. Pero usted en una entrevista, en un examen del estado mental, ¿verdad? De la persona, usted tiene que comportarse, tener un comportamiento ético. ¿Por qué? Porque la persona puede perder la confianza en usted simplemente por el hecho como usted reacciona. Y obviamente dentro de estas entrevistas, ¿verdad? Hago un paréntesis y es con el tema de la confidencialidad.
La confidencialidad es un tema complejo porque hay una línea fina donde usted tiene que romper la confidencialidad. Por ejemplo, si usted la persona le dice que ahorita esa persona le dijo a usted que va a matar a alguien, usted tiene que tomar acción. Si la persona le dice que usted que se va a matar, usted tiene que tomar acción, ¿verdad? Así que hay que tener cuidado en la entrevista y escuchar bien lo que la persona está diciendo. Así que usted debe de verificar, ¿verdad? Las expresiones emocionales, ¿verdad? El tono de la voz, la congruencia con el contenido. Por ejemplo, hay personas que en una entrevista empiezan hablando y de momento como que empieza a hablar de 40 temas y usted dice, espérate, no entiendo. ¿Por qué? Porque la persona está como que en un, como dicen en mi barrio, en un viaje, ¿verdad? Hablando y hablando. Así que eso es importante poderlo identificar. También el lenguaje, ¿verdad? La forma en que la persona está pensando, si la persona es coherente, el contenido de qué se piensa, preocupaciones, obsesiones. Por ejemplo, hay personas que usted hablan con ella y se creen lo más grande, ¿verdad? Ideas de grandeza, ideas de persecución. Hay personas que empiezan a hablar con usted y usted se da cuenta que la persona le dice, mire, yo estoy, a mí alguien me persigue todas las noches y no es nada de eso, es algo como que mental. La percepción de alucinaciones visuales o auditivas, ilusiones, las cognitivas, orientación en persona, lugar, tiempo, situación, nivel de conciencia, la memoria, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que no se acuerdan que hace 10 minutos desayunaron. Eso pasa, sí, puede pasar, ¿verdad? La introspección, cuando el paciente reconoce que sus experiencias son síntomas de un problema. Cuando la persona se analiza, se da cuenta de que yo tengo un problema. Estoy en Bueno, depresión y no me había dado cuenta. Estoy yo, sigo- pasando yo, por un momento difícil. Ajá. yo sigo riéndome de eso porque hace 10 minutos sí se me olvidó que comí, siempre vivo con hambre. Yo también. Así que podemos entrevistarlo, doctor. Lo podemos entrevistar. También, por ejemplo, la impulsividad, ¿verdad? El nivel de motivación sobre los impulsos. Así que este examen es un examen bien documentado con un registro, ¿verdad? O sea, usted tiene que tomar nota porque para luego poder dar seguimiento a la evolución de esa persona, porque usted no va a hacer una entrevista nada más, usted va a seguir viendo a esa persona. Así que fíjense que dentro de la historia clínica, ¿verdad? Está la historia de la enfermedad actual, ¿verdad? El diagnóstico no vive en un vacío del presente. Hay una historia detrás de ese diagnóstico, detrás de esa enfermedad. Por ejemplo, la historia de la enfermedad actual, descripción cronológica del problema, ¿verdad? ¿Dónde empezó? ¿Cuándo fue que empezó a agudizarse? En otras palabras, es buscar la raíz del problema. ¿Dónde empezó todo? Por ejemplo, usted y yo podemos pensar que la persona cayó en alcoholismo porque le gustaba el alcohol. Y posiblemente la raíz del problema no era eso. La raíz del problema era tal vez el abandono, tal vez la depresión, tal vez la raíz del problema fue un problema psicológico que no se atendió, ¿verdad? Dentro de esa historia están los tratamientos previos. La persona tuvo algún tratamiento previo. Yo tuve una persona que atendí que cuando empecé a entrevistarla, la persona me dice, bueno, hace 10 años yo tomaba pastillas para la depresión, tomaba pastillas para mis sentimientos, ¿verdad? De tristeza, pues eso es parte de la historia, ¿verdad? Historias psiquiátricas pasadas, si hubo hospitalizaciones en algún hospital, es importante que usted lo sepa, ¿verdad? Si hubo ya un diagnóstico anterior. También las historias médicas, ¿qué son las historias médicas? Enfermedades, cirugías, ¿verdad? Un ejemplo es lo que se llama el hipotiroidismo, ¿verdad? El hipotiroidismo es una enfermedad biológica que puede simular una depresión y realmente es algo físico. La historia de la persona, antecedentes, ¿verdad? Por ejemplo, peri y postnatales. Por ejemplo,
una de las cosas bien famosas, un diagnóstico bien famoso, es la depresión postparto. En un principio, se pensaba que esa enfermedad no existía, porque no a todas las mujeres le da. ¿Qué significa eso? Miren, eso significa que después que la mujer pasa por todo el proceso del embarazo, que es un proceso físicamente violento en el sentido de que pasa por muchos cambios físicos, emocionales, hormonales, etcétera, ¿verdad? Y obviamente es un proceso hermoso, ¿verdad? Para aquellos que desean tener hijos, usted de momento, usted como mujer sale embarazada, es un momento hermoso, pero es un momento de 9 meses de cambios físicos, emocionales, hormonales, etcétera. De ahí pueden surgir otras condiciones, por ejemplo, lo que se llama la preeclampsia, lo que se llama el azúcar por el parto, y luego viene el momento de que nace el bebé y la persona le da una depresión postparto. Sentimientos de culpa, sentimientos de tristeza, sentimientos de que no quiere al bebé, de que no, hay mujeres que dicen que no son capaces de ser madre. Todo eso hay que atenderlo. Y obviamente es una depresión postparto. Se supone que esa depresión no dure demasiado tiempo, ¿verdad? Porque es simplemente por el proceso del postparto. Pero esa depresión se puede convertir en una depresión mayor, donde esa depresión puede llegar a tener efectos en la persona a largo plazo. También importante dentro de lo que estamos hablando es la historia familiar, ¿verdad? ¿Por qué es importante la historia familiar? Conocer el árbol genealógico, verificar si dentro de toda la familia hay pacientes psiquiátricos con enfermedades mentales, con patrones relacionados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso nos puede llevar a nosotros a que a ver un patrón que puede ser de genética o de aprendizaje. Por ejemplo, una persona que todo el tiempo le están diciendo que no sirve para nada, que es un fracasado, desde niño usted está recibiendo esa crítica, pues a mí no me sorprende que cuando tenga 25, 30 años va a ser padre y la persona como padre va a seguir sembrando eso a los hijos, ¿verdad? Eso es un ejemplo. Piensen que, por ejemplo, hay un trastorno que se llama trastorno del estado de ánimo. ¿Qué significa eso? Va más allá de simplemente estar triste. Y la depresión clínica no es estar triste, tampoco el estar contento, sino que son síndromes complejos que afectan los múltiples dominios. ¿Cuáles son esos dominios? El emocional, el cognitivo, el conductual y el somántico. ¿Qué quiere decir eso? La parte emocional, la persona es irritable, la persona se molesta por nada. El cognitivo, el pensamiento que le estoy diciendo, soy un inútil, no me puedo concentrar, yo no sirvo para nada. El conductual tiene que ver con la conducta, el aislamiento, la agitación, se molesta. Y el somántico, que son, por ejemplo, alteraciones del sueño, y cambios de peso. Cuando hablo cambios de peso es que la persona, como le da ansiedad, empieza a comer de más y empieza a engordar. O al revés, como está deprimido, no come y entonces se pone demasiado flaco. Así, uno de los dos extremos, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la depresión mayor, lo que se llama el TDM. El TDM, hay un criterio en el DSM-5. El DSM-5, yo le dije que era el manual donde se diagnostica las enfermedades o trastornos mentales. Fíjense que de los criterios tiene que haber 5 o más síntomas durante 2 semanas o más. Y de eso debe ser uno de estado de ánimo, que de ánimo deprimido, o de anedonia. ¿Qué significa eso? Que causa malestar significativo o deterioro funcional. Por ejemplo, un caso ilustrativo. Esta señora, un ejemplo, ¿verdad? Se llama María. Y disculpen si hay alguna María en el grupo. No es usted, ¿sabe? Es un caso hipotético. Tiene 35 años
es madre de 2 hijos y hace 3 meses comenzó a sentir que nada tiene sentido. En otras palabras, tiene la vida, pero no quiere vivir. Ha perdido 8 kilos sin hacer dieta, duerme solamente 3 horas por noche, se siente que es una madre inútil, ha dejado de asistir a la iglesia donde antes servía activamente, pues esto es un ejemplo que cumple con los criterios de trastorno depresivo mayor. Y esto es importante. Fíjense en este caso en particular, usted como líder, como pastor, como consejero, usted tiene que observar si la persona de momento era una persona bien activa en la iglesia y de momento dejó de venir. Y usted, pues, no la pastoreó, no la visitó. Nosotros como líderes, como pastores, tenemos la responsabilidad de pastorear a la gente. Así que si hay un hermano de la iglesia que dejó de ir, nuestra función es hacer lo que hizo Cristo. Cristo nos enseñó que el buen pastor deja las 99 y va a buscar esa que se está perdiendo. Esa que se está perdiendo no necesariamente es por pecado. En este caso es porque tiene una depresión mayor y esa persona necesita ayuda. Y nosotros somos los llamados a hacer esa ayuda dentro de la función que Dios nos mandó a hacer. También hay otro trastorno bien famoso y es el trastorno de bipolaridad. Me imagino que usted debe haber escuchado ese diagnóstico, ¿verdad? Es cuando una persona de momento tiene un ánimo y de momento cambia de momento. Hoy está contento y mañana está triste. Mañana está triste y al otro día está que no nadie le puede hablar, ¿verdad? Piensen que hay una diferencia crítica en episodios maniáticos en más o menos una semana. Hay un deterioro marcado y en este tipo de trastorno puede requerir estar en el hospital. Ahora, está el episodio hipomaníaco, más o menos 4 días, no hay deterioro marcado, observable, pero no incapacitante. En otras palabras, la persona puede funcionar. ¿Verdad? En la página 37 del libro, administrar un antidepresivo a un paciente bipolar no diagnosticado puede desencadenar un viraje, ¿verdad?, a manía. Importante, no todos los diagnósticos es para que la persona pueda tomar un antidepresivo. Un antidepresivo es una pastilla que está diseñada para controlar ciertas cosas en nuestro cuerpo biológico, ¿verdad? Para poder nivelar ciertos niveles de ciertas cosas, ¿verdad? Biológicas. Ese antidepresivo, para usted poderlo tomar o para usted poder recomendarlo, tiene que haber un diagnóstico. Usted no puede tomar un antidepresivo porque usted crea que usted está depresivo. ¿Está bien? Tengamos cuidado con eso. Otro factor que quisiera tocar es la evaluación de un riesgo suicida. ¿Y por qué quiero tocar ese tema? Porque aunque usted no lo crea, en los últimos años el nivel de suicidio en la población en todos los países ha aumentado por muchas razones. Y nosotros como pastores, como líderes, tenemos que estar seguros, ¿verdad?, de que puede haber un riesgo suicida. Factores: ideas suicidas, intención suicida, los síntomas, control de impulso, desesperanza y el contexto. Cuando hablamos de factores, ideas suicidas, ¿verdad? Si hay un riesgo leve, ¿verdad? Van a ser infrecuentes, poco intensidad, sin un plan, sin un intento suicida. En otras palabras, en una entrevista la persona te dice que se quiere suicidar, pero no lo ha intentado, no hay un plan. Por ejemplo, miren, aquí en Puerto Rico hubo un caso bien famoso hace como un año que la persona planificó su suicidio. Él lo planificó y él escribió hasta la fecha. Él hizo una carta y fue escribiendo un diario. Y a medida que se iba acercando esa fecha, él iba anotando todo lo que él estaba haciendo. Cuando llegó el día que él había puesto que ese era su último día, él se suicidó.
dejó una carta explicando todas las razones. Amado hermano, nadie se dio cuenta, sus amigos, su familia, no. Él lo tenía callado, no se lo dijo a nadie, lo planificó, no solo lo intentó, sino que lo logró. Y nadie de sus amistades, inclusive tenía una novia, se iba a casar, nadie identificó, nadie pudo identificar que en su mente, en su psiqui, la persona se quería quitar la vida. Ahora, esa idea suicida cuando son frecuentes y hay una intensidad moderada y hay un plan, ¿verdad? Aunque sea vago, se convierte en un riesgo moderado. Ahora, cuando hay un riesgo severo, es cuando hay un plan definido y hay ideas concretas de cómo lo voy a hacer. Ya en el riesgo extremo son frecuentes, son intensas, son duraderas y hay un plan definido. Ya en un riesgo extremo, eso hay que atenderlo de manera inmediata. Esa es la idea suicida. Ahora, en la intención suicida, riesgo leve, no lo hay. Riesgo moderado, tampoco. Hay un riesgo severo donde hay unos indicadores indirectos y el riesgo extremo ya hay un indicador directo. En otras palabras, la persona se intentó suicidar, se tomó 50 pastillas, trató de hacerlo como sea, ¿verdad? Ahora, los síntomas, el riesgo leve, hay unos leves síntomas, cuando es moderado hay unos síntomas moderados, ya cuando llegamos al riesgo severo está el autocontrol deteriorado o el autocontrol deteriorado en el riesgo extremo. En otras palabras, la persona tiene unos síntomas que ya se ve que quiere tomar la fatal decisión de quitarse la vida. Ahora, ese control de impulso, cuando hay un riesgo leve, hay un buen control, el autocontrol, igual que en el riesgo moderado. Ya en el riesgo severo, el autocontrol se va deteriorando, igual que en el riesgo extremo. En otras palabras, la persona tiene el impulso de quitarse la vida y no lo puede controlar. En el caso de la desesperanza, cuando usted ve que el riesgo es leve, es porque la desesperanza, usted ve, ¿verdad? Cuando hablo de desesperanza, está hablando de tristeza, de dolor, etcétera. La persona, usted puede decir, bueno, está en un rango leve. Igual pasa con el riesgo moderado. Ahora, cuando la desesperanza es severa, el riesgo de que esa persona se pueda suicidar es mucho más alto y hay que tomar acción de manera inmediata. Dentro de ese contexto, ¿verdad? En el riesgo leve hay medio protector y ya en el riesgo extremo el medio protector está ausente. En otras palabras, es difícil que usted pueda proteger a esa persona que se quiere suicidar. Ahora, ¿cómo nosotros tenemos que tener una responsabilidad ética? ¿Verdad? La ética es fundamental. Debemos evaluar lo siguiente. Número uno, la idea. ¿Con qué frecuencia esa persona te lo dijo? ¿Con qué intensidad? ¿Cuál fue el plan? ¿Cuál fue la letalidad de ese plan? No es lo mismo que te haya dicho yo me intenté suicidar y me tomé 5 pastillas, a que te diga yo me quise suicidar y me tomé 100 pastillas. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque tal vez si usted se toma 5 pastillas, a lo mejor no pasa nada, pero si usted se toma 100 pastillas, es posible que la persona se quede dormida y no despierte, ¿verdad? Intentos previos. La persona lo ha intentado muchas veces. Si no, ¿con qué frecuencia? Y obviamente evaluar, ¿verdad? Lo que le acabo de decir, el riesgo de que esa persona pueda tomar la fatal decisión. Miren más o menos una evaluación de riesgo de suicida en adolescentes. Esto simplemente es un ejemplo. Esto es una escala que se llama escala Peiker de suicidio, ¿verdad? Y fíjense que la prueba especifica y dice, por favor, ponga una cruz en la casilla que considere que se ajusta más a lo que ha sentido o experimentado durante el último año. Y hace 5 preguntas. Número 1, ¿has sentido que la vida no merece la pena? En otras palabras, ¿vale la pena vivir? Y la persona te dijo que sí, que lo ha sentido. ¿Has deseado estar muerto? Por ejemplo, Ir a ir a dormir. dormir. Adiós, Georgie. Adiós, Georgie. Bendiciones.
Te bendiga. Bendiga. Dios te guarde, papá, entre ahora sí. Qué bueno verte. Qué bueno verte. Igual, pa. Déjeme presentar al pastor Jorge Estrada. Ese fue mi primer día de joven. Que lo sepa. Dime, saluda, Georgie. Bendiciones a todos, un placer. No, pues habla, preséntate, habla, que tú hablas mucho. Dale, di algo. Espérate, es que me estaba entrando la llamada. Dios te bendiga, papá, todo bien, gracias a Dios. Un placer. Quise entrar para poder escucharte, papá. Estoy orgulloso de ti, de lo que Dios está haciendo a través de ti, papá. Amén, amén. Él fue mi primer líder de jóvenes hace como, no voy a decir la edad porque después me descubren, pero unos añitos atrás. Hace pocos años. Él es el pastor Jorge Estrada. Él está en New Jersey, así que me alegro saludarte, Georgie. Gracias por conectarte. Amén, amén, igual, gracias. Amén. Pues, como le estaba diciendo, es un ejemplo, ¿verdad?, de lo que se llama la escala Pikert del suicidio. Y, por ejemplo, hay 5 preguntas. La segunda pregunta que usted le hace a ese adolescente es, ¿verdad? Y eso es un escrito, eso es un papel. ¿Has deseado estar muerto, por ejemplo, irte a dormir y no desear levantarte? Hay jóvenes que te lo dicen, que te lo expresan. Ojalá yo me acueste y nunca me levante. Eso es una idea suicida. Número 3, ¿has pensado en quitarte la vida aunque realmente no lo fueras a hacer? Y el joven te dice, sí, yo quisiera matarme, pero pues tal vez no lo quiere hacer, pero lo ha pensado. ¿Has llegado al punto en que consideras realmente quitarte la vida o hiciste planes sobre cómo lo harías? Fíjense que esa pregunta está dirigida a que la persona tiene un plan en la mente para suicidarse. Por eso le pregunta sí o no. No le está preguntando cuál es la idea, sí o no. Con que la persona te conteste que sí tiene planes, ya eso es un síntoma de que ese joven puede tomar la fatal decisión de intentar suicidarse. ¿Alguna vez ha intentado quitarte la vida? Hay personas que obviamente, como eso es un cuestionario, ¿verdad? Obviamente la persona tiene miedo de contestar que sí, pero sabemos que no es con una sola pregunta que usted llega a la conclusión de que esa persona está pensando suicidarse, sino que es una situación donde usted puede hacer una evaluación y decir, esta persona está pensando suicidarse. Obviamente, como les dije, en Puerto Rico, la persona que se quitó la vida no se lo dijo a nadie, simplemente lo planificó, lo dijo y lo hizo. Y ya, y ese tipo de personas, y esto no nos exime de nosotros como cristianos, como pastores, como ministros. ¿Por qué? Porque usted y yo sabemos que en casos recientes, en años recientes, hemos tenido ministros, pastores que lamentablemente han tomado la fatal decisión de quitarse la vida. Eso es una realidad que nosotros como ministros tenemos que estar al tanto de que esto no es un evento aislado. Por eso le digo, esto hay que sacar la parte de demonios a un lado por un momento. ¿Por qué? Porque son ideas que están en la mente de las personas. No es necesariamente un demonio. Sabemos de la parte espiritual, sabemos que el diablo quiere que nosotros fracasemos, que nosotros nos matemos, etcétera, pero también tenemos que estar conscientes de que el ser humano tiene unos trastornos que pueden inferir para que esa persona tome una fatal decisión. ¿Está bien? Ahora, hay un tema bien interesante que me gustaría tocar y es otros trastornos e integración de la fe. ¿Qué queremos decir con esto? Pues miren, el sistema de alarma de las personas por lo general es la ansiedad. Y la ansiedad es un tema que pasa en todos los seres humanos en algún momento, tarde o temprano, usted va a estar ansioso. ¿Por qué? Pues miren, ansioso porque se quedó sin trabajo, ansioso porque tiene una entrevista de trabajo, ansioso porque usted tiene que tomar decisiones, ansioso porque usted se va a casar. Hay personas que el día de la boda se pone ansioso, pero eso no quiere decir que usted tiene un trastorno. Así que la ansiedad en algunos casos es totalmente normal. Así que en la página 42 del libro, fíjense que especifica y dice, la ansiedad es una experiencia humana universal y en su forma adaptativa un mecanismo
de supervivencia fundamental. ¿Por qué de supervivencia fundamental? Porque a veces la ansiedad te lleva a autodefenderte, ¿verdad? Auto es como una autodefensa que el cuerpo, que la mente del ser humano, ¿verdad? Se autodefiende. Ahora, el miedo versus la ansiedad, ¿cuál es la diferencia? El miedo es la respuesta inmediata ante una amenaza real o identificable. Por ejemplo, yo le tengo miedo a las culebras. Si yo veo una culebra, yo tengo miedo y ese miedo me lleva ¿a qué? A correr. Usted le tiene miedo, por ejemplo, a un león y usted ve un león y usted va a salir corriendo. Eso es miedo. Ahora, la ansiedad es un estado orientado al futuro o una presión ante amenaza anticipada o difusa. En otras palabras, la ansiedad es un estado orientado hacia el mañana. Por eso cuando usted está ansioso por cosas que usted piensa que pueden pasar. Hay personas que están ansiosas cuando, por ejemplo, cuando en Puerto Rico empiezan a anunciar que hay un huracán o que viene un huracán, hay personas que desde mucho antes de que eso pase están ansiosos y empiezan a hacer cosas y empiezan a tomar decisiones, etcétera. Así que en ese sentido, la ansiedad es mirando hacia el futuro. El miedo es una amenaza en el momento, ¿verdad? Usted tiene miedo por algo que está pasando en este momento. Así que principales trastornos: trastorno de pánico, ataques inesperados, por ejemplo, picos en minutos, por ejemplo, palpitaciones, mareo, el miedo a morir. Hay personas que le tienen miedo a morir aún siendo cristianos. Se supone, ¿verdad? La lógica cristiana, nuestra fe cristiana, nos debe llevar a pensar de que usted y yo no le debemos tener miedo a morir. Pero hay gente que le tiene miedo a morir aún sabiendo que si usted aceptó a Cristo como su Salvador, usted va a estar en una mejor eternidad junto a Jesús. Pero hay gente que aún en nuestras iglesias usted habla de la muerte y no quieren hablar de la muerte. ¿Por qué? Porque le tienen miedo. Precaución persistente, preocupación persistente a tener más ataques. Miren, amados, el trastorno de pánico es una realidad. Hay gente que le da pánico y el pánico muchas veces te detiene, te paraliza, ¿verdad? Hay gente, por ejemplo, que le tiene pánico a volar en un avión, le tiene pánico a montarse en aviones. Hay otras personas que le tienen pánico a que le puedan a decir que viene un huracán o que viene una guerra, etcétera, ¿verdad? El trastorno de ansiedad generalizada, preocupación excesiva e incontrolable, ¿verdad? Ya esto es más de 6 meses. Hay múltiples eventos, por ejemplo, trabajo, salud familiar y obviamente ansiedad. También está la fobia social. La fobia social es el miedo intenso a situaciones de evaluación social, evitación a soportar angustia extrema, ¿verdad? Eso es lo que se llama fobia social. También los trastornos de ansiedad, un ejemplo pastoral, por ejemplo, y esto es algo que a mí pues me pasó, ¿verdad? Pero obviamente puse Juan, líder de jóvenes, comienza a experimentar su adoración. Eso a mí me pasó con un líder que yo tuve. Comienza a experimentar su adoración, en otras palabras, sudaba mucho, temblor, sensación de ahogo cada vez que iba a predicar. Antes lo disfrutaba y ahora no quiere predicar, evita compromiso. Empezamos a evaluarlo, ¿verdad? Y llegamos a la conclusión de que tenía una fobia social o un trastorno de pánico situacional. Y esto tiene alternativa, esto es curable, esto es por una temporada de la vida, ¿verdad? Por un periodo de tiempo. Por ejemplo, estas cosas pueden pasar cuando usted fue a predicar a una iglesia y las cosas no salieron como usted esperaba. Por ejemplo, en un ejemplo extremo, se le olvidó la predicación, se le olvidó los textos bíblicos, confundió a Moisés con Abraham y confundió a Elías con Eliseo, ¿verdad? Y de momento después usted hace un autoanálisis y dice, ay, Dios mío, qué muchos errores yo cometí en la predicación. Y entonces de ahí en adelante usted ya no quiere volver a predicar. Ya, ¿por qué?
porque se le puso en la mente que usted lo hizo mal en la primera vez. Así que en ese sentido, ¿verdad? Eso es lo que podemos llamar un trastorno de ansiedad. El otro trastorno, y este es bien complicado y usted debe haberlo escuchado, es el trastorno de esquizofrenia. La esquizofrenia es un trastorno grave, mental, crónico, que distorsiona el pensamiento, las emociones y el comportamiento, dificultando distinguir qué es realidad y qué no es realidad. Fíjense que es algo bien complejo. ¿Por qué? Porque usted como pastor pudiera pensar, o como líder cristiano, pudiera pensar que es un demonio. Cuidado, pudiera ser un demonio, pero cuidado. ¿Por qué? Porque existe el trastorno de esquizofrenia que está aprobado físicamente, científicamente, biológicamente, mentalmente, de que existe. En otras palabras, este diagnóstico se caracteriza por alucinaciones, delirio y aislamiento social, iniciando usualmente en la juventud. Requiere tratamiento médico de por vida, incluye fármacos antipsicóticos y terapia psicosocial. ¿Por qué sabemos que esto es real? Pues miren, porque después que se diagnostica, se empieza a dar un tratamiento y con esas pastillas el paciente, la persona mejora. Por lo tanto, al darle medicamento, la esquizofrenia no es que se cura, pero se controla. Y fíjense que tiene que ver con alucinaciones y delirio, ¿verdad? En otras palabras, ve cosas donde no las hay. Ve situaciones donde realmente no existen, delirios, ¿verdad? Así que cuidado con tratar de decir que usted tiene un miembro de su iglesia y que tiene demonios cuando a lo mejor realmente es porque tiene este tipo de situación. Síntomas se dividen en positivo y negativo, ¿verdad? Los positivos, alucinaciones, en otras palabras, escucha voces, ver cosas donde no existen. Hay delirios que son creencias falsas y firmes no acordes con la realidad. Pensamientos, habla desorganizada, dificultades para generar ideas. ¿Cuáles son las negativas? Pérdidas de funciones, apatía, aplanamiento afectivo, falta de expresión emocional, falta de motivación, aislamiento social. Son más incapacitantes y resistentes al tratamiento. Esto es un tratamiento que se da a largo plazo. Para usted más o menos identificar si una persona es esquizofrénica, debe tener signos continuos por más de 6 meses y 2 o más síntomas de criterio durante un mes. El diagnóstico siempre se descarta causas médicas, por ejemplo, el tumor cerebral. Usted, ¿verdad? Tiene la persona y la persona fue a un neurólogo y tiene un tumor cerebral. Pues eso puede causar que la persona tenga alucinaciones. La persona puede ver cosas donde no las hay. ¿Por qué? Porque hay algo físico que está en la cabeza que está interfiriendo con la parte física. Así que antes de llegar a un diagnóstico de esquizofrenia, hay que descartar la parte biológica, ¿verdad? O por sustancia antes de diagnosticar esquizofrenia. Por ejemplo, la persona le dice que usa droga, que usa cocaína, que usa heroína, que usa crack, que usa otros medicamentos que pueden causar que la persona vea cosas donde no las hay. Usted tiene que descartar, ¿por qué? Porque usted dice, bueno, la persona no, realmente no es que tiene esquizofrenia, es que usa droga. Ahora, si la persona no usa droga, la persona no tiene físicamente un tumor, ¿verdad? Es lo primero que se verifica. Se manda a un neurólogo que verifique todo lo que está en el cerebro, en la cabeza, todo está bien. Descartamos con pruebas de droga, no, la persona no usa droga. Pues entonces podemos empezar a hacer las pruebas que nos puedan llevar a un diagnóstico de esquizofrenia, ¿verdad? O un trastorno, ¿verdad? Como se llama, un trastorno psicótico. También dentro de estos trastornos está el trastorno de la personalidad. Este trastorno de personalidad, en la página 62 del libro,
La clave no es la presencia de un rasgo, sino la inflexibilidad, pervasividad y consecuencias negativas. Usted, no sé si usted ha escuchado, ¿verdad? Y hay un trastorno que está probado, que al principio, hace muchos años, se pensaba que no existía, pero sí existe, y es personalidades múltiples. ¿Qué significa personalidades múltiples? Pues miren, en un principio hubo unos casos a nivel legales donde la persona decía que era Juan, luego decía que era Pedro y luego decía que era Luis. Pero Pedro se comportaba de una manera, Luis se comportaba de otra manera y Juan se comportaba de otra manera. Eran como si fueran tres personas en un mismo cuerpo, ¿verdad? Y en un principio en la historia se pensaba que eso no era real. Pero con el pasar de los años se descubrió que ha visto personas, muy pocas, pero que ha visto que ha tenido un trastorno de personalidades múltiples. Ahora, eso es un ejemplo de la persona múltiple. ¿Por qué? Porque los trastornos de personalidad es un poco más que eso. Por ejemplo, tiene un patrón permanente que se debía de expectativas culturales. Hay una inflexibilidad hipervasivo, causa malestar o deterioro y es estable desde la adolescencia y adultez temprana. En otras palabras, hay un trastorno de personalidad donde usted lo va identificando desde que era adolescente hasta que llega a la adultez. Y eso es importante porque iglesia, pastores, ministros, la realidad del caso es que el ser humano tiene muchas personalidades en momentos diferentes. Por ejemplo, usted se puede comportar de una manera en un momento dado de su vida. No es lo mismo en un momento de una temporada de su vida donde usted no ha pasado por el proceso de luto, a una temporada donde usted pasó por el proceso de luto. Me refiero a una muerte inesperada de un familiar, de un hijo, de un padre, etcétera. Ahora, piensen que en el capítulo 6 del libro dice que los trastornos de personalidad representan un desafío diagnóstico y singular. ¿Por qué? Porque estos trastornos de personalidad tienen que ir o van dirigidos con el tiempo. Es unos patrones que son estables en el tiempo, que tienen un inicio en la adolescencia o que tienen un inicio en la adultez temprana y luego conducen durante el resto de su vida, durante gran parte de su vida. Obviamente estas personas se afectan de la manera cognitiva, de manera de afectividad, ¿verdad? De dar amor o recibir amor, y el funcionamiento no tiene control de los impulsos. Así que en el capítulo 6, obviamente, es fundamental que usted y yo podamos identificar lo siguiente: los rasgos de personalidad. ¿Qué son los rasgos de personalidad? Son patrones persistentes de recibir, relacionarse y pensar sobre el entorno y sobre uno mismo. Son dimensiones presentes en todos los individuos en mayor o menor grado. Son adaptativos y permiten la flexibilidad. Este trastorno se da cuando estos rasgos son extremadamente rígidos, causando un deterioro funcional o un malestar subjetivo. Y la clave no es la presencia de un rasgo, sino de una inflexibilidad y una consecuencia negativa. Y dentro de estos trastornos existen tres grupos. Número uno, los trastornos de grupo A, que son trastornos raros o excéntricos. Número dos, el grupo B, trastornos dramáticos, emocionales o erráticos. Y número tres, grupo de trastornos que son trastornos ansiosos o temerosos. Piensen que el grupo A, por lo general, pueden ser personas paranoides, esquizoides o esquizotípicos. El grupo B, dramático,
este drama, ¿verdad? Por ejemplo, son narcisistas, personas que se miran al espejo y dicen, wow, qué lindo yo soy, wow, qué elegante yo soy, wow, yo, a la verdad es que yo como ninguno. Usted ha escuchado a personas así que piensan que son lo más grande y entonces se creen que son los mejores que visten, los mejores que tienen el pelo, ¿verdad? Eso es narcisismo, ¿verdad? Yo soy el más lindo, el más bello. Antisocial son personas que no se relacionan con nadie, ¿verdad? No quieren, no le interesa relacionarse con nadie. El trastorno de límite, miren, el trastorno de límite es un trastorno, yo lo he visto en una persona y es un trastorno de una joven que yo conozco que su papá me dice, ella está diagnosticado con este trastorno y yo en un principio pensé que no, pero la verdad es que ese trastorno es este tipo de persona que de hecho hay que medicarla. Donde, por ejemplo, usted está hablando con la persona y de momento usted le dice cualquier cosa y esa persona se enoja de tal forma que empieza a darle puños a la pared. Fue uno de los síntomas que yo experimenté. Empiezan a gritar, empiezan a llorar en medio de la entrevista, ¿verdad? Es como que no saben distinguir o no pueden detenerse, no pueden detener la emoción y de momento están contentos y de momento están furiosos, de momento están contentos y están demasiado tristes de momento, pero son unos cambios de ahora para ahora. Es como en cuestión de segundos. La persona está contenta diciéndote cuánto te ama y de momento te está diciendo cuánto te odia. Hermano, no es un demonio, es un trastorno de personalidad y se llama trastorno de personal límite. Lo puede buscar en el internet, le va a aparecer un montón de cosas. Y el grupo C, que son los ansiosos, ¿verdad? Y el más famoso es el obsesivo compulsivo. Es esta persona que todo es como que es obsesión, ¿verdad? Es estas personas que están casados y no dejan ni respirar a su pareja, ¿verdad? Son obsesivos a veces con la comida, son obsesivos a veces hasta con cualquier cosa, ¿verdad? Eso es un trastorno. Ahora, nota pastoral. Este tipo de trastorno que tienen las personas requieren acompañamiento a largo plazo. En otras palabras, no es algo que usted lo va a solucionar con que usted haya una entrevista de 1 hora. Son personas que usted tiene que estar constantemente y a veces hasta años. Por ejemplo, la persona que yo le estoy diciendo, que es como si fuera casi mi hija, yo llevo tratándola con ella como 8 o 9 años y todavía los otros días me llama que necesitaba hablar conmigo, me testea que necesitaba hablar conmigo. ¿Por qué? Porque después de 8 años de yo estar acompañándola, todavía hay eventos donde ella necesita hablar conmigo. O sea, es a largo plazo, ¿verdad? Así que estos son los hermanos de nuestra congregación que a veces nos drenan. ¿Por qué? Porque a veces te llaman para decirte exactamente lo mismo que ya usted ha escuchado 40 veces. Y usted dice, Dios mío, dame paciencia. Hermano, esa es la parte pastoral. La pregunta es, ¿qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? Pues Jesús lo amaría, Jesús le escucharía, aunque estuviera repitiendo lo mismo 40 veces. ¿Okay? Así que fíjense que el diagnóstico no es una etiqueta, sino comprensión de patrones para nosotros poder intervenir con compasión. O sea, usted no le puede poner la etiqueta al hermano, ese hermano tiene esta condición mental. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros como consejeros le ponemos una etiqueta, estamos faltando a nuestra ética profesional y cristiana pastoral. Los seres humanos son ovejas. Jesús dijo, son ovejas y la oveja necesita un buen pastor y yo soy el buen pastor que amo a las ovejas, lo dijo Cristo. ¿Está bien? Fíjense que también hay otros grupos, trastornos de personalidad. Por ejemplo, mencioné el paranoide, interpretan intenciones inofensivas como malévolas, son distantes, creen que los demás siempre los engañan o están ahí para hacerles daño, ¿verdad? Son personas que obviamente usted dice, si eso no va a hacer, eso no te hace daño. Por ejemplo, usted le da una pastilla para el dolor de cabeza y piensan que usted lo quiere matar, ¿verdad? Algo así de dramático.
Los esquizoides es un patrón de toda la vida de indiferencia ante las relaciones sociales, limitación de expresión emocional, comportamiento, prefieren la soledad, tienen poco o ningún interés en relaciones cercanas, parecen fríos o indiferentes a los elogios o críticas, y obviamente lo que ellos hacen es que tienen un aislamiento social y no les interesa conectarse con los demás. ¿Por qué esto es importante que usted lo veamos? Hermano, porque usted posiblemente tenga hermanos en su iglesia que tienen este tipo de comportamiento, ¿verdad? Y la pregunta es que nosotros vamos a hacer con ellos, porque no los podemos sacar de la iglesia, no los podemos condenar. Tenemos que saber identificar, ok, esta persona posiblemente pueda tener un trastorno. Obviamente, como usted y yo no somos psicólogos clínicos o psiquiatras, pues usted lo identifica y usted obviamente nuestro trabajo es buscarle ayuda. Si usted es psicólogo y usted lo puede atender, ¿verdad? Recuerden que la rama de la psicología, la profesión de la psicología, en la mayoría de los países requieren una licencia, requieren unas cosas. Así que en esa parte, pues cada país pues, es un poco distinto. En Puerto Rico y en Estados Unidos, para usted ser psicólogo clínico, usted tiene que tener cierto grado, ¿verdad? A nivel académico y tiene que tener una licencia. Así que también está el esquizotípico, dificultad severa en las relaciones interpersonales, apariencia y pensamiento. ¿Cuál es el comportamiento? Presentan pensamientos como mágicos, por ejemplo, se creen que tienen poderes, superpoderes. Usted ve, por ejemplo, estos personajes que salen en las películas como Spider-Man, Superman, pues hay personas que tienen ese tipo de comportamiento. Claro, Superman y Spider-Man y ese tipo de personajes son personajes de la ciencia ficción, pero la persona que tiene este trastorno piensa que ellos tienen esos poderes, ¿verdad? Ellos están convencidos de que tienen esos poderes. Así que fíjense que la diferencia clave, a diferencia de los otros dos, muestran comportamientos extraños y desorganizados. Por ejemplo, que una persona le diga a usted que es Spider-Man, que sabe que puede trepar paredes, que se puede tirar de un edificio y volar porque es Superman. Hay personas que se creen Superman, se tiran de un edificio y terminan muertos cuando llegan al piso, ¿verdad? Hay que estar pendiente a esa sintomatología. También está el trastorno antisocial de personalidad, se define por el desprecio hacia los derechos de los demás, comportamiento manipulador, engaño, irresponsabilidad social y falta de empatía importante, falta de remordimiento. Es esta persona que usted ve en las noticias que lo están acusando de que mató a alguien y la persona está como si nada. Usted los ha visto en la televisión y usted se pregunta cómo es posible que esta persona que lo están acusando de que mató a alguien no sienta culpa, no tiene remordimiento, simplemente lo hizo y no presenta ningún tipo, ¿verdad?, de remordimiento. Lo que le mencioné del trastorno límite de la personalidad que le mencioné, ¿verdad?, es el caso de la joven que le mencioné. Fíjense que esta persona tiene una gran inestabilidad, toda la vida ha sido así, en las relaciones interpersonales, su autoimagen, efecto, inestabilidad emocional, impulsividad extrema y un vacío interior crónico, ¿verdad? Es ese vacío que se supone que solamente lo puede enseñar Cristo, que Cristo es el que lo llena, pero como tiene este trastorno, la persona no le ha dejado que Cristo tenga el control de toda su vida. Así que también el trastorno histrónico de la personalidad se caracteriza por una búsqueda incesante de atención, comportamiento teatral, dramático. ¿Qué significa eso? Son estas personas que hacen cualquier cosa por llamar la atención. Y eso pasa en los hogares, pasa en las iglesias, pasa en los trabajos, etcétera. El trastorno de narcisista que le mencioné, ¿verdad? Un patrón de grandiosidad, se creen, ¿verdad?, que ellos son los más grandes, un constante necesidad de admiración y obviamente no tienen empatía por los demás porque ellos piensan que ellos son perfectos. También los trastornos de personalidad por evitación, miedo intenso a la desaprobación, la crítica o el rechazo. Son personas que tienen miedo a que usted los critique.
esa persona no puede escuchar un consejo de que, mira, yo creo que pueden mejorar en esto. Son esas personas que usted le dice algo, por ejemplo, así en la iglesia, una persona, por ejemplo, que usted la tiene predicando y de momento usted escuchó que dijo un error, ¿verdad? Que nos pasa a todos. Confundimos a Moisés con Abraham, un ejemplo. Y usted se le acerca a la persona para corregirle, mire hermano, usted predicó bien, pero usted dijo este error. Pero de momento, esta persona tiene este tipo de trastorno. ¿Qué pasa con esto? Con eso es para que caen en una depresión porque no aguantan la crítica y mucho menos el rechazo. Estas personas por lo general son tímidos, son callados, tienen una baja autoestima, evitan situaciones sociales o laborales por temor a la humillación. Son personas que por lo general no se paran al frente al público porque tienen miedo a hacerlo mal. El trastorno de la personalidad dependiente. ¿Qué significa este trastorno? Necesidad de que otros se responsabilicen de los principales áreas de su vida, sumisión extrema y temor a perder el apoyo de los demás. ¿Qué significa eso? Son este tipo de personas que están sometidos, son las personas, por ejemplo, pasa mucho en este tipo de matrimonios que la mujer es maltratada, pero no se van de ahí. Se mantienen ahí en ese círculo de maltrato. ¿Por qué? Porque pueden tener un trastorno de dependencia, ¿verdad? Dificultad para tomar decisiones cotidianas sin consejos excesivos. En otras palabras, para mover un lápiz de un sitio a otro piden un consejo. Para moverse de aquí al otro lado piden un consejo. Son personas así. También está el obsesivo compulsivo. Ya este trastorno es una preocupación excesiva por el orden, el perfeccionismo y el control mental o interpersonal. Inflexibilidad, rigidez, a menudo, ¿verdad? A expensa de la eficiencia. Y nota, no es lo mismo el trastorno obsesivo compulsivo, que es de ansiedad, con el de la búsqueda de control. Hay ciertas personas que tienen un trastorno de que quieren controlarlo todo, de que todo es, ellos controlan todo. Y ellos están en la iglesia y quieren controlar cómo se lleva el culto. Y están en el trabajo y quieren controlar cómo las cosas se hacen en el trabajo, ¿verdad? Etcétera. Doy clase de teología y hasta esa quieren controlar. Está también el trastorno del neurodesarrollo. Y si quieren un break, me avisan. Yo lo puedo seguir para terminar el corrido, como ustedes me digan, doctor, o lo sigo. No lo escucho. Está en mute. ¿Cuánto te falta? Si quieres, sí, Eh, dale un receso, porque es bastante información. Como en una clase me dijo un pastor, levantó la mano y dijo, excuse me, ya me voy. Le dije, ¿por qué? Dice, my brain is full. Ya no cabe nada. ok, bueno, Ya. si quieren un break de My 5 minutos, brain, tienen el eh, cerebro ya muy lleno de información. ok, pues vamos a poner un break como de 5 o 10 minutos. Yo tengo las 4:02. Regresamos en 10 minutos exactos. Y Sí, entonces, pues ok. terminamos. Gracias, Sí, para te tomar lo un agradezco café, es mucho. verdad. Tiene toda la Amén, razón. sí, sí. Pues Amén. déjeme detener la grabación. Sí, amén. Julio Hidalgo se va. Porque sé que todos ustedes están orando por mi esposa. El cáncer que hace un mes habían encontrado que se estaba regando por todo el cuerpo en las células microscópicas, le han encontrado que el medicamento pues sí, sí es tipo quimioterapia, pero no es radiación. La pastilla está funcionando perfectamente bien. Sus riñones están perfectamente bien, la están tratando. Entonces, la van a continuar por un mes más, mínimo por un mes más, y quieren erradicar la mayoría del cáncer posible, para deshacerse de lo más posible, porque eso haría eso más exitosa la cirugía al meterla, bueno, ya cuando entren a remover los senos, sí, ya estaría erradicado la mayoría del cáncer en el resto del cuerpo. Entonces, estamos en victoria, gloria a Dios, son buenas noticias, la van a continuar un mes más. Claro, tiene sus efectos secundarios, ¿verdad? Ese medicamento es muy fuerte, es una quimioterapia muy fuerte, y tiene sus efectos secundarios, diarrea y también mucha debilidad
Entonces, pues la estamos cuidando y gloria a Dios, eso lo tomamos como muy buenas noticias. Otra noticia, como ustedes saben, ya tenemos agenda para graduar. Si estás en los países donde no te llega el libro más que en PDF, como por ejemplo a Venezuela, yo estaré en Venezuela la última semana de abril. Si eres parte de la escuela de consejería, estás conectado en la transmisión, te puedo llevar el libro físico, este libro del doctor Pacheco, él es el autor, el libro de trastornos mentales, este curso que están viendo, te puedo regalar el libro. Después de abril, la última semana de junio, estoy en Lima, Perú. Algunos están conectados también en Lima y allá les puedo llevar estos libros de consejería. Yo se los llevo, allá nos vemos. Si estás en Venezuela, te cambio el libro por una arepa. Si estás en Perú, te cambio el libro por un cevichito. Si estás en Ciudad Juárez, te cambio el libro por una torta de cola de pavo. Ok, entonces ya, es todo el tiempo que quería tomar. Corro yo a la graduación, voy a graduar el penal, el centro penitenciario de aquí de Nuevo Laredo. Como ustedes saben que tenemos alumnos en el penal en Ciudad Juárez y en Matamoros, Reynosa y también aquí en Nuevo Laredo. Entonces Dios nos ha permitido entrada, voy a graduarlos y Dios me los bendiga. Corro a esta graduación, pero sí lograré estar en el resto de la transmisión. Gracias, doctor Pacheco. Hasta luego. No, gracias, doctor. Gracias a usted y gracias por la orientación y nos alegramos que su esposa esté mejor. ¿Está bien? Nada, seguimos con el curso de la introducción a los criterios de evaluación mental. Ya lo que nos queda es más o menos como algunos 45 minutos aproximadamente, así que recuerden que esto es una introducción, ¿verdad? Lo que queremos con este curso y con el libro, ¿verdad? Es que usted tenga un panorama de las cosas que usted se puede encontrar, ¿verdad? En su ministerio y usted, ¿verdad? Que está estudiando consejería, ¿verdad? Para que usted pueda tener un panorama más claro. Así que el próximo trastorno son los trastornos de neurodesarrollo. Estos se caracterizan, ¿verdad?, por déficit del desarrollo que producen limitaciones en áreas específicas. Estos trastornos, ¿verdad? Estos trastornos, hay varios y algunos son bastante conocidos. Número uno, está el trastorno del espectro autista. ¿Verdad? Es un trastorno donde hay déficit en comunicación e interacción social, patrones restringidos y repetitivos, ¿verdad? Hay niveles de severidad según, ¿verdad?, el apoyo requerido. El autismo, ¿verdad? Por lo general, pues se empieza a diagnosticar desde muy pequeño, los jóvenes o los niños, ¿verdad? Empiezan a tener unos síntomas desde bien niños y obviamente, ¿verdad? El autista pues tiene unos comportamientos, ¿verdad? Ya desde que son niños empiezan a tenerlo. También está lo que se llama el TDAH, ¿verdad? El síntoma se presenta antes de los 12 años, inatención o hiperactividad, impulsividad en dos o más contextos, por ejemplo, en la casa o en la escuela, ¿verdad? En la escuela, en la casa, donde quiera que va. También está el de discapacidad intelectual, déficit en funcionamiento intelectual. El cociente intelectual, cuando se hace la prueba de inteligencia, es menor de 70. Tienen conductas adaptativas, inicio en periodo de desarrollo y la perspectiva del ciclo. Estos trastornos no desaparecen en la adultez, pero sus manifestaciones cambian, ¿verdad? No es lo mismo tener un niño con autismo que tener un adulto con autismo. El autismo lo va a seguir teniendo, pero la manifestación de esa condición pues cambia. Obviamente ahora vamos a lo que yo sé que a nosotros, ¿verdad? En la aplicación de lo que es la integración de la fe y la salud mental, porque nosotros estamos en una escuela teológica, ¿verdad? Estamos estudiando teología, así que en el marco conceptual tenemos que distinguir tres cosas bien importantes. Número uno, ¿qué es la espiritualidad? Número dos, ¿qué es la religión? Y número tres, ¿qué es la fe? ¿Por qué hay que hacer distinción en las tres? Porque las tres cosas se parecen, pero no es lo mismo. Número uno, la espiritualidad es la búsqueda del significado, conexión trascendente. Hay personas que son espirituales, pero no son cristianas.
¿verdad? Hay muchas religiones a nivel del mundo que practican la espiritualidad, ¿verdad? Los chinos lo hacen de una manera, los japoneses lo hacen de otra, ¿verdad? Es ese sentido de la búsqueda de ese significado. La religión es una expresión institucionalizada. En otras palabras, es una institución. Por eso es que hay cientos de religiones a nivel mundial. Está la religión X, religión Y, usted le pone el nombre, ¿verdad? Y tiene que ver con una expresión de la comunidad, ¿verdad? Si usted va a China, allí hay un montón de religiones. Usted va a Estados Unidos, hay muchas religiones. Ahora, ¿qué es la fe? La fe es la confianza personal y el compromiso con esas creencias. Ahora, la fe bíblica, que es la fe que nos enseña en Hebreos capítulo 11, la fe se define como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es nuestra fe. Nuestra fe está basada en que nosotros creemos en Dios aunque no lo vemos. Ahora, hay personas que tienen fe, por ejemplo, en los gobiernos. Eso puede ser verdad. No es lo mismo la fe cristiana, que es la fe que usted y yo tenemos, a fe que la persona puede tener fe en su trabajo. Un ejemplo, ¿por qué? Porque la fe en su contexto general, no es el contexto bíblico, la fe es una confianza y un compromiso con esas creencias. Ahora, la religiosidad, espiritualidad puede actuar como un recurso protector o como conflictivo. Piensen que, como les dije ahorita, hay personas que son religiosas que están dispuestos a morir por ejemplo, por Alá, ¿verdad? Están tan convencidos de que ellos están dispuestos a matar por Alá o por matar por algún Dios. Ahora, hay evidencia científica. ¿Cuáles las evidencias científicas? Asociaciones positivas, menores tasas de depresión y ansiedad y suicidio, mayor resiliencia y bienestar y mejor afrontamiento ante la crisis. Ahora vamos a la fe cristiana. Si usted va y se han hecho estudios científicos donde en las iglesias cristianas, entiéndase, los que creemos en la palabra de Dios, se ha demostrado que los síntomas de la tasa de depresión, de ansiedad y de suicidio es menores comparado con otras religiones o comparado con otras situaciones. Tenemos mayor resiliencia y bienestar porque como nuestra confianza está en el Señor, cuando viene un momento difícil, nosotros nos apoderamos de la palabra de Dios que dice todo lo puedo en Cristo porque Él es el que me fortalece. Así que los estudios también demuestran que los cristianos tienen mayor resiliencia y espiritualmente viven mejor. ¿Por qué? Porque ante cualquier enfrentamiento de crisis, nosotros como cristianos lo atendemos con respecto a lo que dice la palabra de Dios. Ahora, hay unas asociaciones negativas. Me gusta esa medalla. Las asociaciones negativas son creencias punitivas sobre la enfermedad mental, conflicto espiritual no resuelto y sentirse abandonado por Dios. Y como le dije ahorita, en algún momento todos hemos sentido ese sentimiento de que Dios nos ha abandonado, incluyendo, ¿verdad? Pues Jesús, ¿verdad? Jesús en algún momento, aún él siendo Dios, sintió, ¿verdad? Que su padre lo había abandonado. Así que la dimensión espiritual dentro de la salud mental, la espiritualidad es un factor protector que está documentado. La fe proporciona un marco de significado, nos da sentido a la vida, nos ayuda a la recuperación de los trastornos mentales, ¿verdad? Nos ayuda a integrar la fe, no es sustituir la terapia, sino que nos ayuda a potenciar esa resiliencia del individuo. Cuando yo le doy un consejo, no es lo mismo usted ser un consejero no cristiano a un consejero cristiano. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a integrar nuestra fe. Nuestra fe no sustituye la terapia, pero sí la ayuda, ¿verdad? La terapia, nosotros como consejeros, va a llegar el momento donde nosotros debemos proporcionar ciertos tipos de terapia. Y eso es una herramienta que nosotros tenemos para poder ayudar al ser humano que tenemos frente a nosotros. Así que dentro de la evaluación clínica de la dimensión espiritual, hay un modelo que se llama modelo FICA. Ese modelo es una herramienta de evaluación espiritual
utilizado en el ámbito de la salud para abordar las necesidades espirituales y religiosas de los pacientes, desarrollada por la doctora Cristina Puchalki. Esa doctora hizo este modelo, se ha probado que funciona. Sus siglas lo que significan es fe y creencias, importancia e influencia, comunidad y acción y dirección. Y esto ayuda a los médicos a entender el contexto espiritual para mejorar el cuidado integral. De hecho, científicamente se ha probado que hay enfermedades que inclusive que desaparecen por dos cosas, porque Dios hizo un milagro, porque Dios puede sanar a la persona, pero también se ha encontrado que aquellas personas que son cristianas y tienen ciertas condiciones médicas, esa condición médica obviamente disminuye por la fe. Usted tener fe ya se ha probado científicamente y hay doctores que han establecido que cuando han atendido una persona cristiana y una persona no cristiana con los mismos síntomas, con los mismos parámetros, la persona cristiana mejora más rápidamente que la persona no cristiana. Y eso hay estudios que se han hecho. Así que la evaluación clínica dentro de la dimensión espiritual, la fe, la persona tiene una fe o creencia espiritual, ¿qué es lo que realmente le da sentido a su vida? Por ejemplo, en forma de medio de chiste, yo siempre he dicho que hay personas que son ateas, que no creen en Dios hasta que el avión se está cayendo. Porque cuando el avión se empieza a caer, lo primero que dice es, Dios mío, ayúdame, ¿verdad? O cuando le dan un diagnóstico fatal, donde entonces se dan cuenta de que el ser ateo no funciona. Así que lo segundo, la importancia e influencia, qué importancia tiene su vida o la fe en su vida, cómo la fe influye en sus decisiones. Estamos hablando del paciente, estamos hablando del miembro de la iglesia que vino donde usted porque necesita consejería. Número 3, que es la C, comunidad. Forma parte de una iglesia, de una comunidad espiritual, le sirve de apoyo. Importante, nosotros que somos pastores, la comunidad es la iglesia está para apoyar. La Biblia dice que sobrellevar las cargas los unos de los otros. Pablo enseñó, nosotros como comunidad tenemos que sobrellevar las cargas de nuestros hermanos. ¿Por qué? Eso es comunidad. Así que tu problema se convierte en mi problema. Tu situación es mi situación, tu dolor es mi dolor. Y por eso es que Pablo enfatiza, cuando el hermano tiene una carga, nosotros tenemos que ayudarlo y no es nada más decirle estoy orando por ti. Sí, eso es parte, pero como nosotros como comunidad le ayudamos, porque hay momentos donde la persona necesita que comer y con que usted ore le resuelve parte del problema, pero eso no le da de comer. Así que estamos llamados ¿a qué? A compartir lo que tenemos con el hermano que está pasando una necesidad. La A, que significa acción, dirección en el cuidado, cómo desea que se considere esto en su cuidado, cómo la persona le gustaría que fuera tratado, si le gustaría que se tratara como familia, si le gustaría que se tratara a nivel de la medicina, ¿verdad? Etcétera. Diagnóstico diferencial, ¿qué significa eso? La experiencia espiritual versus la psicopatología. Y ahí es donde nosotros entramos, ¿verdad? ¿Dónde está la parte espiritual versus dónde está la parte mental? Cuando hacemos la comparación, la experiencia religiosa genuina. Cuando digo genuina, es que usted tuvo un encuentro con el Señor, que no es una simple emoción. Esta experiencia religiosa genuina no es transitoria, es buscada dentro de un contexto, integra sistemas de creencias compartidas, no causa deterioro, sino que aporta significado y obviamente tiene una conciencia metacognitiva preservada. Ahora, en el caso de los síntomas psicóticos con contenido religioso, es intrusiva, persistente, no buscada, es aislada, incongruente, con comunidad, causa deterioro significativo. En otras palabras, la persona se va deteriorando y tiene una pérdida de límites del yo. Cuando hablamos del yo es la persona. Cuando la persona pierde su identidad, cuando la persona piensa que ya no vale nada.
Así que es un caso ilustrativo. Y esto es un ejemplo general, ¿verdad? Y usted le pone en contexto. Don Pedro reporta, y escucha porque esto es como que bastante común, reporta escuchar la voz de Dios, diciéndole que abandone su familia, que done todos sus bienes porque el fin se acerca, ¿verdad? Usted sabe que eso ha pasado literal. Empezó a dejar de trabajar, renunció al trabajo, duerme poco, está agitado, su iglesia no valida esta experiencia. Su iglesia dice, eso que estás pensando no es correcto. Tú dices que Dios te habló, pero realmente Dios te habló. Tú dices que el Espíritu Santo te habló, realmente fue Dios que te habló. Así que la iglesia dice, no, mira, hermano, hemos orado y entendemos que lo que usted está planteando, eso no es de Dios, ¿verdad? Pues otros síntomas psicóticos presentes requiere evaluación psiquiátrica urgente. ¿Por qué? Porque usted y yo sabemos que Dios habla. Eso no le quepa la menor duda. Dios habla de diferentes maneras, de manera audible, a través de los profetas, a través del evangelista, a través del pastor y a través de su palabra. La palabra de Dios, la Biblia, es lo más importante. La Biblia dice que la palabra de Dios es la palabra que nunca se invalida. Así que usted compara lo que la persona dice, Dios me habló y me dijo esto. Hermano, si no pasa el filtro de la Biblia, no es de Dios. Cualquier palabra que usted reciba tiene que pasar el filtro de la Biblia. Fíjense que esa persona dice que escucha a Dios. Ok, lo podemos entender. ¿Es real? Ah, bueno, hay que evaluarlo. Ahora, la pregunta es, ¿Dios te diría a usted que abandone tu familia? Que usted abandone sus hijos, que usted abandone su esposo, porque el fin se acerca. Bueno, la Biblia dice que el fin está cerca, ¿verdad? Jesús dijo que los tiempos son cortos, pero la Biblia también dice que nadie sabe el día ni la hora, ¿verdad? Y la Biblia dice que para Dios un año, un día es como 1000 años, pero 1000 años puede ser un día. Piensen que esa persona empieza a ¿qué? A dejar de trabajar, a dormir poco y a estar agitado. En otras palabras, tiene ansiedad. Lo que es de Dios crea esos síntomas, ¿verdad? Porque Dios te puede decir deja el trabajo, porque tiene un propósito. Mira, deja el trabajo porque te vas a dedicar al ministerio a tiempo completo. Eso puede pasar, sí, pero eso a que usted tenga que dejar su familia por el simple hecho que usted escuchó la voz de Dios, porque el tiempo está cerca. Eso suena a que no es algo totalmente, ¿verdad?, de Dios. Ahora, vamos a la otra experiencia. Doña Ana va a un retiro espiritual. Siente o tiene una experiencia de que sintió una presencia divina que la llena de paz durante unas horas. La integra con una experiencia profunda de fe, sigue funcionando normalmente. Su comunidad empieza a ver, wow, esta persona, a doña Ana, desde que fue al retiro, ha dado un cambio en su vida dramático. Wow, esta persona está leyendo la Biblia, está orando, está viniendo a los cultos, está validando esa experiencia. Pues miren, es una experiencia que se puede decir que es una experiencia espiritual genuina, ¿verdad? Porque la persona siente paz, la persona está cambiando sus hábitos, la persona está cambiando su estilo de vida, está yendo a la iglesia. Pues mire, esa experiencia espiritual debe ser real, ¿verdad? Eso pasa, por ejemplo, con los cantantes que no son cristianos que de momento se convierten. Usted evalúa. Hay personas que se han convertido, pero siguen haciendo las mismas cosas. Ese cambio es real o no es real, eso hay que evaluarlo en su punto, ¿verdad? Desde todos los puntos de vista. Entonces, esos son dos casos, ¿verdad?, bastante común y corriente. Ahora, ¿dónde se queda nuestra ética pastoral de discernimiento? Número uno, hay varios principios fundamentales. Lo hablamos ahorita, pero lo vuelvo a repetir. La confidencialidad. Toda información compartida debe ser resguardada con máximo cuidado. Usted como un consejero, en el momento en que usted pierde la confidencialidad, perdió la confianza de esa persona. Número dos, el respeto por la autonomía. Acompañar, no imponer.
Yo te quiero acompañar en tu proceso, pero no te puedo obligar. Hay personas que prefieren que usted no esté en el proceso. No es algo personal. Usted no lo puede coger personal. Es que la persona no quiere que usted lo acompañe. Pues no hay problema, se le respeta. Número 3, creo que la más importante, discernimiento espiritual, es la capacidad de ver más allá de los síntomas y comprender lo que está ocurriendo en el alma. El discernimiento viene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da discernimiento, que es, ¿verdad? Para comprender qué es lo que realmente tiene esa persona, ese dolor, ¿verdad? ¿Qué es? Y puede ser un demonio, pero puede ser un trastorno, ¿verdad? Ahí es donde entra la parte espiritual. Fíjense que en Lucas capítulo 10, versículo 9, sanen a los enfermos que encuentren allí y díganle, el reino de Dios está cerca de ustedes. Eso lo dijo Cristo. Sane a los enfermos, vayan y encuéntrenle y digan que Dios está aquí, que está con nosotros, ¿verdad? Entonces, dentro de la ética, ahí viene el referido profesional. Cuando usted como consejero pastoral está la línea donde usted dice, este caso yo tengo que referirlo a un profesional de la salud mental, un psiquiatra, un psicólogo. Pues miren, un ejemplo clásico es el caso de suicidio o la psicosis activa que requiere intervención médica inmediata, además del apoyo espiritual. Como le dije al principio, no podemos salir corriendo a reprender demonios cuando no son demonios. No podemos salir corriendo a decir la persona no se va a suicidar, porque si se suicida y usted lo sabía que eso podía pasar y usted no hizo nada, usted y yo estamos fallando en nuestra profesión. Así que fíjense que es importante estar consciente de que va a llegar un momento donde usted va a tener un caso, donde usted atendió a la persona, usted oró al Señor y usted admite que usted no tiene las herramientas o los conocimientos para poder ayudar a esa persona. Pues nuestro trabajo es ser intermediario, acompañar a la persona durante el proceso. ¿Por qué? Porque usted y yo como pastores, como líderes, no lo sabemos todo. Así que importante, hay momentos donde usted tiene que referir. Ahora, ¿cuál es nuestro rol como consejero cristiano dentro del ámbito de los trastornos y criterios de evaluación psiquiátrica o de trastornos mentales? Número 1, sanador herido. En otras palabras, tenemos una persona herida, nosotros la acompañamos desde su vulnerabilidad y desde la experiencia de la gracia. Jesús se encontró con un montón de casos. Por ejemplo, tenemos el caso, por ejemplo, de Nicodemo. Nicodemo no estaba herido. Nicodemo fue de madrugada y empezó a tener un diálogo con Jesús. Y Dios lo confrontó y le dijo, mira, tú tienes que nacer de nuevo. Pero ¿cómo yo voy a nacer de nuevo si yo estoy viejo? ¿Cómo yo voy a entrar al vientre? ¿Verdad? Esa fue la conversación. Y ahí Jesús le explica, ¿verdad?, qué es lo que tiene que hacer. Otro caso de Jesús, cuando Jesús se encontró con la samaritana. Se encuentra con la samaritana, tienen un diálogo, confrontó a la mujer porque estaba herida y luego le dio la alternativa. ¿Para qué? Para sanarla. Le la enseñó a que era vulnerable. Número 2, el factor de intercesor. ¿Qué hacemos como intercesores? Oramos por la persona, nos presentamos ante Dios, confiamos en que el Espíritu Santo lo va a hacer. Hay momentos donde la persona lo único que necesita es un abrazo, donde lo único que necesita es que usted ore con la persona. Ese es nuestro trabajo. Número 3, una guía espiritual, ¿verdad? Cómo nosotros guiamos a una persona a descubrir la presencia de Dios. Cómo nosotros como consejeros podemos servir de guía para enseñarle a leer la Biblia, a enseñarle a buscar textos bíblicos, le enseñamos a orar, a lo mejor le recomendamos un libro cristiano que nos impactó a nosotros, le enseñamos a ir a los cultos, ¿verdad? Etcétera. Ahora, dentro de las herramientas diagnósticas y discernimiento
¿verdad?, espiritual y pastoral, fíjense que hay una entrevista clínica y una escucha pastoral. Al principio hablamos de lo que era la entrevista clínica y hablamos de que estaba la estructurada, estaba la no estructurada, ¿verdad?, etcétera. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Pues miren, el consejero cristiano debe hacer ambas cosas. Por ejemplo, no podemos espiritualizar un trastorno bipolar, pero tampoco podemos secularizar una crisis espiritual genuina. Así que, ¿qué hacen una entrevista clínica? Pues buscamos síntomas, utilizamos los criterios del DSM-5, que es un manual, y preguntamos o nos preguntamos a nosotros qué síntomas tiene. Ahora, ya usted como pastor, como consejero pastoral, ¿qué usted hace? Usted busca movimientos del alma, ¿verdad? Número 2, utiliza el discernimiento espiritual. Y número 3, la más importante, ¿qué le dice Dios en esto? ¿Qué texto bíblico aplica a la situación en que está pasando la persona? Por ejemplo, una persona está llorando porque perdió un familiar. Pues, ¿cómo usted le puede decir a la persona, mira, yo te comprendo, Jesús lloró cuando murió Lázaro? Usted está poniendo la empatía de la persona que tiene un dolor con los que nos demostró Jesús. Jesús, dice la Biblia, que Jesús lloró. ¿Por qué lloró? Para hacer un show. No, Jesús lloró porque tenía dolor, porque su amigo Lázaro, la Biblia dice que Jesús llamaba a Lázaro mi amigo y su amigo había muerto. Pues, ¿cómo usted le dice a la persona, mira, Jesús lloró, no es malo llorar, no es pecado llorar, vamos a llorar juntos? ¿Qué dice la palabra con respecto a eso? Pues mire, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no es el fin del mundo, hay esperanza para aquellos que murieron y murieron en Cristo. Nosotros nos quedamos, lo consolamos. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a lo que está sintiendo? La palabra de Dios tiene todas las herramientas para usted poder aconsejar a ese ser humano que está triste y que está, ¿verdad?, de alguna manera mal. El examen del estado mental preocupado, ¿verdad?, espiritual, ¿verdad? Número 1, vamos a adaptar la prueba aquella que le mencioné que se llama EEM, que obviamente, además de observar la apariencia, el lenguaje y pensamiento, el consejero cristiano, usted evalúa 4 cosas. Número 1, el estado espiritual. Usted va a evaluar cuán cerca está esa persona o lejos de Dios. Eso usted lo puede evaluar haciéndole preguntas. Usted ora, usted lee la palabra, usted viene a la iglesia, cree en Dios, usted tiene fe. Número 2, prácticas de fe. Ha cesado o se ha intensificado compulsivamente. En otras palabras, has dejado de orar o estás buscando más de Dios. La comunidad, ¿estás aislado o estás buscando ayuda en la iglesia? Y obviamente la cuarta, sentido de identidad. ¿Se ve como un hijo amado por Dios o como un hijo rechazado? ¿Por qué? Porque hay personas que se sienten rechazados por Dios. Yo tuve un joven hace tiempo que me decía, pastor, yo creo que Dios no me ama. Y yo, pero es que Dios te ama porque la Biblia dice. Y obviamente él en su mente se sentía rechazado por Dios porque él iba a retiros espirituales donde Dios le ministraba a todos los jóvenes menos a él. Y él se sentía rechazado. Claro, después fue madurando, llegó a la universidad y se dio cuenta de cuánto Dios lo amaba, ¿verdad? Así que ese sentido de identidad es importante. Ahora, el examen del estado mental espiritual, ejemplo de discernimiento, una joven reporta oír voces. El consejero debe discernir, número 1, si son alucinaciones auditivas, si es una experiencia mística o genuina y si es una opresión espiritual. Ahí es donde usted y yo, como pastores o como consejeros cristianos, tenemos que usar el discernimiento. Si esa persona está escuchando voces, ¿será algo mental o será algo espiritual? Porque el diablo también habla, eso lo sabemos. Criterios de discernimiento. Ese criterio de discernimiento, por ejemplo, si es psicosis, voces intrusivas, amenazantes, incoherentes, experiencia mística, en contexto de oración, edificante o no edificante, ¿en qué momento esas voces? ¿Verdad?
Todo eso nos toca a nosotros. Así que fíjense que es importante nosotros hacer este examen de estado mental, pero a la misma vez espiritual. Ahí es donde nosotros entramos con el discernimiento. Y obviamente, amados hermanos, cuando usted y yo tenemos discernimiento, obviamente el Espíritu Santo nos revela, porque Él es el que lo sabe todo. El mejor psicólogo, el mejor psiquiatra, el mejor pastor es Cristo y el Espíritu Santo. No le quepa la menor duda de eso. Así que en trastornos de ánimo, la perspectiva pastoral, fíjense en que el criterio del DSM-5, 5 de 9 síntomas por 2 semanas o más. Manifestaciones espirituales, por ejemplo, Dios me ha hablado, incapacidad para orar o leer la Biblia, Dios me ha abandonado, pérdida de esperanza en la redención. Esas son las manifestaciones espirituales. Un ejemplo pastoral, esta hermana tiene 52 años, es líder de alabanza, pero ahora viene donde usted y usted empieza a hablar y detesta lo siguiente: tristeza profunda, llanto frecuente, ya no siento nada cuando adoro, pensamientos de inutilidad, dice soy una hipócrita, insomnio, pérdida de peso, ideación pasiva, mejor estaría muerta. Pues ustedes fíjense que puede ser un trastorno de ánimo, ¿verdad? Mental, pero también puede ser una lucha espiritual, y ahí es donde entra el discernimiento, porque la Biblia dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades. Así que va a haber momentos donde usted y yo vamos a tener una guerra espiritual, y obviamente usted como consejero va a poder identificar con el discernimiento, ok, espérate, esto lo tiene que hacer un psiquiatra, o esto es algo espiritual, esto es con oración, esto es con ayuno. La Biblia dice que hay, ¿verdad? Que hay cosas que hay que ayunar y que hay que orar. Punto y se acabó. ¿Verdad? Esa es la parte de nosotros espiritual. Un caso de estudio, por ejemplo, ¿verdad? Que usted lo puede estudiar. Una feligrea afirma escuchar voces que le dicen que es indigna de Dios y ha dejado de comer. El análisis es una opresión espiritual, es un trastorno psicótico o una depresión con rasgo psicótico. Ahí usted puede ir al capítulo 3 y al capítulo 5 y obviamente hacer un análisis. Espérate un momento, esta persona dice que oye voces y esa voz que le está diciendo es que Dios no me ama, que Dios no me ama, que Dios no me quiere, y eso ha producido que la persona caiga en que dejo de comer. Ok, pues cómo yo lo analizo, ¿verdad? Pues eso es parte del análisis. Así que en conclusión, el llamado, usted como consejero, usted como pastor, el llamado es hacer una comunidad de santidad, de sanidad. Y digo, y de santidad también, pero de sanidad. La ciencia y la fe no son enemigas, son herramientas para el cuidado integral de la creación de Dios, que es el ser humano. Lo más grande que hizo el ser humano no fue la naturaleza, aunque eso está en otro nivel. Lo más importante que Dios hizo fue el ser humano. Dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Por lo tanto, lo más que Dios ama es al ser humano. Por eso Cristo vino a morir por cada uno de nosotros. Así que en esta tarde, ¿verdad? Lo que hemos tratado dentro de explicar, ¿verdad? Como una introducción, fíjense que es una introducción a ciertos criterios evaluativos de trastornos mentales que puede tener ese ser humano que Dios ama, por la cual Dios dio su vida, pero que tiene una enfermedad mental. Y obviamente, ¿verdad? Es más profundo de lo que hemos hablado, por eso es que es una introducción, ¿verdad? Cuando usted toma cursos ya a nivel profundo, a nivel psicológico, usted se va a dar cuenta que hay unas pruebas que se hacen, ¿verdad? Tanto de entrevista como exámenes manuales en las cuales se van determinando si esa persona requiere tratamiento psicológico, si requiere pastillas, ¿verdad? Medicamentos, etcétera. Obviamente el DSM-5
Es un libro que no sé ni cuántas páginas tiene, pero es un libro bien gordo, es como así de gordo, donde para cada trastorno tiene una escala y tiene una numeración y tiene unos síntomas, ¿verdad? Y hay que seguir unos patrones para usted poder llegar a la conclusión de que esa persona es esquizofrénica o tiene una depresión mayor o tiene psicosis o etcétera. Así que básicamente lo que queremos es nosotros, ¿verdad? Como propósito de este curso, ¿verdad? Es que usted y yo estemos por lo menos empapados de conocer que ese ser humano que viene donde usted como cristiano o un vecino que no es cristiano, que en el momento de usted escucharlo, usted pueda determinar o pueda poder discernir de lo que es un problema espiritual a cuando es un problema mental. Y cuando usted poderlo referir y cuando usted buscar ayuda, de decir lo que yo tengo esta persona, por ejemplo, tiene estos síntomas, creo que esto no tiene que ver nada con demonios, no tiene que ver nada con la iglesia, es algo que tiene en la mente, vamos a buscarle ayuda. Así que hasta ahí, ¿alguna pregunta o duda, algún comentario? Sí, en confianza pueden abrir el micrófono. Claudia, en confianza. Hola, hermano, Dios lo bendiga, muchas gracias. Amén. Sí, sabe que está pasando una situación. Tengo ya casi 4 años trabajando ahorita, como decía, con una hermana, pero ella ya tomó medicamento, pero haga de cuenta, se siente mal, o sea, por ejemplo, ya se siente mareada o no puede dormir y ya lo deja. Y va con una persona y después va con otra, o sea, como que ha ido con diferentes psicólogos, pero nunca ha estado satisfecha. ¿Pasa algo si interrumpe el medicamento? Sí, pudiera ser. Cuando una persona usa medicamento, ¿verdad? Para ciertas condiciones y por motus propio, ¿verdad? Porque la persona decide dejar el medicamento. Recuerden que el medicamento es una sustancia química para nivelar ciertas cosas en el cuerpo y en el momento en que la persona deja de tomar el medicamento, puede traer como consecuencia lo que me estás diciendo, de que el único que debe quitar el medicamento es o el médico o que Dios le diga déjalo porque tú estás bien, ¿verdad? Porque Dios puede hacerlo y yo creo en que Dios lo puede hacer porque lo hemos visto. Pero recuerden que en el momento en que una persona empieza a tomar medicamento, es como, por ejemplo, usted tiene problemas con el corazón y mientras usted se toma la pastilla, usted se siente perfectamente bien. En el momento en que usted deja de tomar la pastilla, el corazón se empieza a desestabilizar. Pues la parte emocional es igual, ¿verdad? Cuando usted toma pastillas, como estamos hablando de unos niveles químicos en el cuerpo, el medicamento lo nivela, usted lo deja de tomar porque se cansó, porque sí, recuérdense que todo medicamento tiene unos efectos secundarios y a lo mejor el medicamento te resuelve lo que está pasando, pero entonces el medicamento te pone otro problema. Pues, por ejemplo, mareo. Hay pastillas que te dan insomnio. Hay pastillas que te quitan el hambre. O hay pastillas que te dan más hambre. Entonces te crea el problema de que estás comiendo, pero entonces engorda. Entonces, ¿verdad? Y eso te crea otros problemas físicos, ¿verdad? Porque la obesidad te puede crear problemas en el corazón. O sea, entonces por eso es que cuando el médico te va a recetar una pastilla, te dice, bueno, este es el medicamento para esto, pero tiene estas posibilidades. Y puede ser que usted se toma los medicamentos y no le pasa nada. Hay personas que toman los medicamentos y tienen síntomas. Ahí es donde entra el médico a decir, bueno, si este medicamento te da estos síntomas, pues vamos a buscarte otras alternativas de otros medicamentos que sean tratados para lo mismo, pero que no tenga ¿verdad? Esas consecuencias. Porque en el peor de los casos, la persona tendría que tomar la decisión, ¿verdad? De que, espérate, el medicamento me ayuda con la depresión, me ayudan a dormir, pero entonces me dan mareo. Pues, ¿qué es peor? ¿Verdad? Y ya eso es una decisión personal de la persona, que obviamente, posiblemente esa persona vaya donde usted y realmente lo que usted puede hacer es orar por la persona, porque usted le dice, bueno, pues deja los medicamentos. Sí, pero entonces se afecta a lo otro. Usted le puede decir, búscate una segunda opinión con otro doctor, pero entonces la busca, le da el mismo medicamento porque ese es el medicamento que se utiliza para eso, ¿verdad?
Por eso le digo que es complejo, porque el ser humano es complejo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde entran diferentes médicos a interactuar. El psiquiatra interactúa por un lado, entonces a lo mejor la persona tiene que ir a otro médico, ¿verdad? Que le atienda esa parte de los mareos, porque a lo mejor hay un medicamento que entonces quita los mareos, ¿verdad? Y sucesivamente. Sí, pero sí, el usted quitar los medicamentos le puede traer consecuencias. Y de hecho, mi consejo es que cuando eso ocurra, que le digamos a la persona que deje el medicamento solamente consultado con el médico. ¿Por qué? Porque hay pastillas que crean adicción, o hay pastillas que en el momento en que usted la deja de momento, usted se puede hasta morir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el médico, miren, si yo le voy a quitar este medicamento, hay que irlo bajando poco a poco. ¿Por qué? Porque ya el cuerpo se está adaptando a ese medicamento y puede traer consecuencias fatales. Pero muy buena pregunta, Claudia, excelente. Pero mi recomendación es que la persona se mantenga en el tratamiento, a no ser, ¿verdad?, de que esos mareos o lo que sea, ¿verdad?, es complicado. Que busque un médico ¿verdad?, un médico, no un psiquiatra mental, sino un médico físico, ¿verdad?, que le pueda decir, mira, pues déjame ver si hay otro medicamento que esos mareos, esos insomnios, ¿verdad?, tratar de atacarlo por otro lado. Ok, muchas gracias. No, excelente. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Doctor. Ajá, dígame usted. Sí, mire, yo soy consejero de profesión y Ajá. quiero felicitarlo por la clase, ¿verdad? Porque yo cogí esta clase a nivel universitario con un psicólogo y pues sabemos que el DSM-5, cuando yo la cogí era el DSM-3, pues tiene Correcto. una serie de ejes, esos ejes tienen unas características y cada trastorno, que pueden existir más de 150, 160, pues cada trastorno pues tiene que tener ciertas características de esos ejes. Esos ejes pueden ser 9, por ejemplo, pues si tiene 5 características, puede tener un trastorno antisocial o un trastorno de anorexia, alimenticio, cosas así. Correcto, Pero correcto. nuestra labor como consejeros cristianos, que es una escuela pastoral, es bueno conocerlo, es bueno, pero nosotros, ni el consejero puede diagnosticar de todo, tenemos que referir, tenemos que tener un banco de recursos, psicólogos, pastores, psiquiatras, pastores que existen, que están adelantados, que conocen lo que es la neurología. Como usted dice, hay algunas pastillas que afectan las neuronas del cerebro y usted no está, no tiene tal vez la preparación o tal vez no tiene el espectri para decirle a una persona, no tome estos medicamentos, va y esa persona se suicida o toma una decisión, puede ser hasta demandado, ¿no? Usted simplemente conozca el DSM-5 más o menos, sepa que hay una situación que tal vez es una cuestión clínica mental, ore a Dios, refiera si tiene que referir, ¿verdad? Nosotros tenemos la palabra que es sumamente eficaz. Yo creo que los mejores expertos, y conozco psicólogos seculares, pastores, como Mijael Escripo, mencionando uno en Puerto Rico, que los mejores expertos son aquellos que se ponen delante de Dios y se lo presentan a Dios porque Dios es el médico por excelencia, pero no rechazamos la ciencia ni nos tomamos la autoridad para decirle a una persona, mire, deje de tomar ese medicamento. No, no lo haga. No lo haga si no tiene la recomendación de un médico o un experto en esa área específica. Simplemente conozca, tiene la sospecha, refiera y se vuelve un consejero pastoral. Y tal vez un consejero pastoral yo me atrevo a decir, hasta tal vez más efectivo que un clínico profesional. Nosotros no Claro. tenemos la evidencia empírica. Nosotros tenemos la palabra, el poder de Dios y la autoridad de Dios. Somos gente de Dios, gente espiritual y estamos para sanar a la gente. Sí, y estoy de acuerdo, ¿verdad? Eso es lo que, ¿verdad?, se recomienda, que siempre las iglesias tengan algún banco de personas, ¿verdad? Y si son cristianos, mucho mejor, ¿verdad? Obviamente, de que nosotros podamos referir, ¿verdad? En confianza, porque hay personas que también se lo van a pedir, mira, usted tiene alguien que usted me pueda recomendar, ¿verdad? Una persona de confianza que me pueda ayudar, ¿verdad? Es una excelente estrategia, pero sí, excelente comentario, seguro que sí. Y de hecho, ¿verdad? Obviamente porque el tema es mucho más amplio, ¿verdad? Hay otros tipos de trastornos, el hermano lo mencionó, por ejemplo, un trastorno que estamos viendo mucho es los trastornos alimenticios, de los alimentos, ¿verdad? Son trastornos que hoy día, ¿verdad? Aunque es un poco difícil de diagnosticar, los existe, ¿verdad? Por ejemplo, el que la magnitud de la sociedad, especialmente ahora con las redes sociales, la cuestión de la belleza física,
¿verdad? Sea un factor demasiado importante dentro de la gente por las promociones. Hay gente, ¿verdad?, que dejan de comer o que, por ejemplo, comen y vomitan para no engordar, etcétera, etcétera. De hecho, hay personas que por más delgados que estén, se siguen viendo gordos, ¿verdad? Y no comen, ¿verdad? Porque eso es parte, ¿verdad? Obviamente, los trastornos alimenticios, por lo general, en las iglesias, pues no son tan demasiado comunes, ¿verdad? Porque el concepto de nosotros como iglesia, ¿verdad? No es que la belleza física sea lo más importante, ¿verdad? No es como en el mundo. En el mundo, una de las cosas que se está promocionando mucho, pues son las cirugías estéticas, especialmente en las damas, ¿verdad? En los hombres también, pero en las damas está el concepto de que si tú no estás delgada, pues no eres linda, no eres esto, lo otro, ¿verdad? Etcétera. Y eso puede crear un trastorno alimenticio, ¿verdad? En las iglesias, pues científicamente se ha estudiado que no es tan alto por lo que le estoy diciendo, porque la predicación nuestra, que es la correcta, ¿verdad? Es que el cuerpo físico hoy está y mañana somos simplemente polvo. Así que el que usted esté delgado o esté más gordo, eso posiblemente en la iglesia no haya muchos trastornos de eso, porque lo que se siembra desde siempre es, miren, la parte física es importante, sí, es bueno que usted haga ejercicio, mira, sí, es bueno que usted tenga una buena alimentación, pero no es lo más importante, ¿verdad? Lo más importante es la vida espiritual. Pero como le dije, ¿verdad? Es una clase de introducción a ciertos criterios, ¿verdad? De las cosas que a lo mejor nosotros podemos identificar y podamos confundir cuando es algo espiritual versus cuando es algo psicológico, cuando es algo mental. Así que por eso es que el propósito es dar una introducción. Ya más adelante el doctor Najera dará alguna clase más profunda, ¿verdad? En ciertos diagnósticos específicos, pero pues básicamente, ¿verdad? Pues ese es el curso. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? Profesor, quiero felicitarlo. Fue una extraordinaria clase hoy. Amén. Toda la gloria siempre es de Dios. Estamos para servirle. Le voy a poner mi teléfono en el chat. Aquellos que no lo tienen, ¿verdad? Como quiera se lo voy a dar. Es el 787 y en confianza me pueden llamar o me pueden escribir. 787-340-1595. Yo contesto bastante rápido. Si no contesto es porque honestamente, por ejemplo, hoy sé que me escribieron. Hoy estuve por la mañana en un retiro familiar en la iglesia y estábamos ministrándole a los matrimonios. Así que si no contesté rápido, le pido disculpas porque sé que algunas personas posiblemente están conectados, me llamaron y no les pude contestar. Le pido disculpas, pero si usted me llama o me escribe, por lo general yo contesto pues bastante rápido. Así que ese es mi teléfono. 787-340-1595. Me pueden llamar o escribir. Ya para terminar, básicamente, pues la asignación, pues usted tiene dos opciones: o contestar las preguntas que están en la parte final del libro, o lo otro que usted puede hacer, que entiendo que está permitido, es hacer un ensayo, ¿verdad? Crítico del libro, ¿verdad? Aquellos que están más o menos en bachillerato, creo que son 5 páginas, los que están en maestría, entiendo que son como 8, y los que están en doctorado, creo que es de 10 a 12, más o menos algo así, ¿verdad? Yo no soy muy estricto en la cuestión de la escritura, que si es en APA o no. Usted puede hacer el ensayo si usted se le hace más fácil. Por ejemplo, en el caso mío, yo siempre hago ensayo cuando cogía clase, ¿verdad? Pues si me dan la opción de contestar las preguntas o hacer un ensayo, pues yo hago el ensayo. Pero hay personas que me dicen, profesor, yo prefiero contestar las preguntas, pues no tengo ningún problema, ¿verdad? Usted las hace y me las envía o se las envía al doctor Najera. Y el código del país es 787, es 1787. 1787-340-1595, así mismo. Ese es el código, es 1. ¿Saben por qué es Puerto Rico, es Estados Unidos, es 1? Así que alguna otra pregunta, duda, observación. Pues, amados hermanos, un placer, un honor para mí haber compartido la clase en la tarde de hoy. Es un honor para mí, ¿verdad?, estar con ustedes. Cualquier cosa que usted necesite, estamos a la orden. Esperamos que no sea la última, ¿verdad?, sino que sigamos y pudiendo, ¿verdad? Le agradecemos al doctor Najera tanto por la oportunidad de dar la clase como de poder desarrollar el libro.
¿verdad? Así que estamos para servirle, así que cualquier cosa que usted necesite, y aquellos que están por graduarse, pues si no los veo antes, pues les deseo mucho éxito y muchas felicidades. Sé que se han estado trabajando duro para poder lograr la meta, así que me alegro mucho que ya pronto van a haber varias graduaciones por ahí en los diferentes países, así que le damos gracias a Dios y toda la gloria, ¿verdad? Siempre es para nuestro Dios. Así que si no hay más preguntas, Dios les bendiga, Dios les guarde, y como les dije, estamos para servirles y ayudarles en todo. ¿Estamos? Dios me los bendiga. Gracias, bendiciones. Amén igual.